Nadie en el vecindario entendí cómo un hombre tan bueno podía tener hijos tan fríos. Don Ernesto, de 78 años, vivía en una casa modesta, rodeado de fotos antiguas y recuerdos que ya nadie quería mirar. Había trabajado toda su vida, levantando con sus manos lo que otros heredaban sin mérito, pero sus hijos, cegados por la comodidad, solo lo veían como una carga. A ver qué hacen sin nosotros, dijo uno de ellos, entre risas cuando decidieron dejarlo solo. Creían que el viejo no durarían, y una semana sin su ayuda, empacaron sus cosas, cerraron la puerta con indiferencia y te marcharon sin mirar atrás. No sabían que ese adiós marcaría el principio de una historia. Jamás olvidarían. Esa noche, don Ernesto encendió una vela frente a la mesa vacía. No lloró, solo murmuró una oración que podía repetir desde joven. Dios, enséñales el valor de lo que nos se compra. Luego abrió un pequeño cofre que llevaba años escondido bajo el piso. Dentro reposaban documentos antiguos, llaves y una carta amarillenta con una firma que cambiaría el destino de todos. Lo que sus hijos no sabían es que el hombre que despreciaban había sido uno de los fundadores de una empresa hoy valuada en millones. Nunca reclamó nada, prefirió vivir con humildad, observando desde lejos cómo el dinero transformaba a las personas. Pero esa noche, algo en él decidió que, ahora de enseñarles una lección que el tiempo había logrado imponer. 2 semanas después, un notario tocó la puerta de cada uno de sus hijos. Llevaba consigo una carta sellada con el nombre de su padre. El contenido era simple. Ahora quiero ver qué hacen sin mí, y si lo que creyeron suyo. Ninguno imaginó que esa frase los enfrentaría no solo con la verdad, sino con ellos mismos. La historia de don Ernesto no comenzó con riquezas, sino con sacrificios. Durante décadas trabajó como mecánico en un taller pequeño, criando a 3 hijos a los que dio todo lo que pudo: educación, techo y cariño. Nunca se quejó, ni siquiera cuando la vida le quitó a su esposa demasiado pronto. Pero los años pasaron, y lo que antes era unión se convirtió en distancia. Los hijos crecieron, se hicieron importantes, y el viejo pasó a ser un estorbo en sus agendas llenas de promesas vacías. En su casa, el reloj marcaba las horas con una lentitud cruel. Las llamadas se hicieron escasas, las visitas aún más, hasta que un día el más joven propuso vender la propiedad para ahorrarle preocupaciones. Don Ernesto sonrió con tristeza. No era la primera vez que se disfrazaba de conveniencia. Aceptó en silencio, porque había algo que ellos aún no sabían. El verdadero valor de un padre no es en lo que deja, sino en lo que enseña. La misma semana, los 3 hijos decidieron marcharse juntos, dejando al anciano con apenas lo justo. A ver qué hace sin nosotros, dijeron entre risas, convencidos de que el viejo pronto los necesitaría. Pero el destino y la verdad estaban a punto de darles una lección que jamás olvidarían, una que el dinero no podría comprar ni borrar. Antes de continuar con esta historia, mueve el alma, suscríbete al canal, dale me gusta si crees que aún existen padres que merecen ser honrados. Y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Tu apoyo va a ser posible. Damos compartiendo historias reales que nos recuerdan el amor, la gratitud y la fe valen más que cualquier herencia. El día que los hijos se marcharon, el silencio cayó sobre la casa como un manto. Don Ernesto permaneció de pie junto a la ventana,
observando cómo el coche se alejaba, lleva contando polvo por el camino. No lloró. A esas alturas, las lágrimas ya no servían de nada. Solo sintió una mezcla de alivio y tristeza, como si por fin entendiera que el amor que dio había sido malinterpretado. En la mesa quedaban 3 platos vacíos, restos de una cena que nadie quiso compartir. Esa noche preparó un café fuerte y se sentó frente al retrato de su difunta esposa. ¿Viste, Clara?, murmuró con voz cansada. Los criados con el corazón, pero el mundo les enseñó a contar con la calculadora. Guardó silencio por un momento y agregó: no te preocupes, todavía queda una lección por enseñarles. Y esta vez, la vida será quien hable por mí. Tomó la llave del pequeño cofre escondido bajo el piso y la colocó sobre la mesa. Pasaron los días y la soledad comenzó a sentirse como una vieja amiga. Don Ernesto se levantaba temprano, barría el patio, alimentaba a los perros callejeros y caminaba hasta la tienda del barrio, donde algunos vecinos aún le daban buenos días. Nadie sabía que aquel hombre, de manos gastadas y mirada serena, guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Había aprendido a no hablar de dinero, porque el dinero, cuando cae en manos equivocadas, apaga la gratitud. Una tarde, recibió la visita de su abogado, un hombre discreto y de confianza. ¿Está seguro de lo que quiere hacer, don Ernesto?, preguntó. El anciano asintió sin titubear. Más que nunca quiero que mis hijos aprendan el valor del vacío. Solo cuando no tengan nada entenderán que realmente perdieron. Firmó los documentos y selló los sobres con su firma temblorosa, pero firme. Mientras tanto, en la ciudad, los hijos vivían entre risas y lujos prestados. Comentaban en voz alta lo tranquilo que debía estar su padre, sin imaginar que cada palabra de burla los acercaba a su propia lección. Uno de ellos incluso dijo: viejo testarudo, seguro ya se olvidó de nosotros. Y llega, en cierto modo, tenía razón. Don Ernesto había dejado de esperarlos. Ahora esperaba algo más grande, el momento justo. Esa misma semana, el notario lo visitó una vez más. Cuando llegue Moresi, ¿quiere que se entreguen todas las cartas?, preguntó. Don Ernesto sonrió. Sí, y que cada uno reciba la suya del mismo día. No quiero lágrimas falsas. Quiero silencio. El abogado entendió. No era venganza lo que movía al anciano, sino justicia emocional, una manera de hacerlos mirar más allá del dinero que tanto adoraban. Una mañana fría de julio, don Ernesto salió temprano, con una carpeta bajo del brazo. Caminó hasta la vieja estación de tren y entregó un sobre al encargado del correo. Dentro había algo más que papeles. Había años de trabajo, sacrificios y una decisión definitiva. Que esto llegue cuando yo ya no esté, dijo simplemente. El hombre asintió sin hacer preguntas. De regreso a casa, se detuvo frente a la iglesia del barrio. Entró, encendió una vela y se arrodilló. No quiero castigar, señor, solo quiero que comprendan, susurró. La luz temblorosa de la vela iluminó su rostro cansado y por un momento pareció rejuvenecer. El anciano no pedía milagros, pedía justicia del alma y sabía que pronto llegaría. Días después, la salud de don Ernesto comenzó a deteriorarse. Los vecinos intentaron ayudarlo, pero él insistía en estar bien. No se preocupen, decía con una sonrisa. Pronto todo estará en su lugar. Aquellas palabras
que pocos te entendieron. Fueron su despedida sin dramatismo. Dormía tranquilo, como quien sabe que ha dejado cada pieza en su sitio. Cuando finalmente partió, el cartero cumplió su promesa. 3 sobres con el mismo remitente llegaron a distintas direcciones de la ciudad. En el encabezado se leía: para mis hijos, con el mismo amor con el que los crié, y la misma verdad con la que ahora los despido. Los 3 se quedaron helados. Ninguno imaginaba que detrás de aquella carta se escondía algo que los y a ver. Su reflejo sin máscaras. Y así, mientras el eco de su nombre se apagaba en el cementerio, el verdadero legado de don Ernesto acababa de comenzar. La noticia de la muerte de don Ernesto llegó a los 3 hermanos casi al mismo tiempo. Ninguno de ellos se apresuró a ir al entierro. Ya era viejo, dijeron con indiferencia, como si su partida fuera un trámite más. Pero el día siguiente, cuando el notario llamó para pedirles que se presentaran a una lectura conjunta, la curiosidad pudo más que la culpa. Lo que no sabía Nelder era que esas cartas no traían herencias, sino verdades. En una sala pequeña, iluminada por una lámpara antigua, los 3 se sentaron frente a una mesa donde reposaban sobres cerrados. El notario, con voz grave, dijo: su padre pidió que cada uno leyera su carta en silencio, sin interrumpir al otro. Las manos de los hijos temblaban, no por tristeza, sino por una inquietud que no sabían explicar. El mayor abrió el suyo primero. Adentro había una nota escrita con la letra firme en sable. A ti, que siempre buscaste reconocimiento, te dejo el reflejo de tu propio orgullo. Nada te doy, porque ya lo tuviste todo. Oportunidad es que desperdiciaste, y un apellido que nunca honraste. El hombre apretó los puños, conteniendo la rabia. El segundo hijo leyó las suyas. A ti, que creíste que el dinero lo resolvía todo, te dejo la cuenta más difícil de saldar, la de tu conciencia. Cuando entiendas que lo material alimenta el alma, sabrás lo que realmente vale algo. Guardó silencio, sintiendo un peso nuevo en el pecho. La hija menor fue la última. Su carta era distinta. A ti, mi pequeña, que alguna vez me cuidaste en silencio mientras tus hermanos se reían de mi torpeza. Te dejo la llave, no de mi casa, sino de mi fe. En el sótano hay un cofre. No lo abras por ambición, sino por amor. Ella rompió en llanto. Los 3 se miraron sin decir palabra. Por primera vez en mucho tiempo, el orgullo dio paso a algo más fuerte: la vergüenza. Al salir del despacho, la menor se dirigió a la vieja casa familiar. La puerta crujió al abrirse, y el olor a madera y recuerdos la envolvió. Todo estaba tal como su padre lo había dejado, ordenado, simple, lleno de paz. Bajó al sótano con la llave temblando en su mano. Allí, bajo una manta vieja, encontró el cofre. Lo abrió con cuidado, y dentro había 3 cosas: un cuaderno de tapa negra, un sobre sellado y una foto de los 4 juntos, tomada muchos años atrás. En la parte trasera de la foto había una frase escrita: cuando la familia se rompe, el perdón es el único que puede repararla. Dentro del sobre había documentos con sellos notariales, participaciones en una empresa, certificados de inversión y títulos de propiedad. El total superaba lo que cualquiera de ellos había imaginado. Don Ernesto no era solo un mecánico jubilado. Había sido uno de los socios fundadores
de una compañía que hoy valía millones, pero el dinero no era el verdadero legado. En el cuaderno, el anciano había escrito su vida con una sinceridad que cortaba el alma. Hijos, trabajé toda mi vida para darles lo mejor, pero no supe enseñarles a valorar lo invisible. Por eso escondí la riqueza, porque quería ver si podían amar sin esperar recompensa. Si leen esto, es porque aún tienen tiempo de cambiar. La hija cerró el cuaderno con lágrimas silenciosas. No sabía si debía llamar a sus hermanos, pero lo hizo. Cuando llegaron, los tres se quedaron de pie frente al cofre, sin pronunciar palabra. Por primera vez, se vieron no como herederos, sino como hijos. Y en ese instante, algo dentro de ellos comenzó a romperse, o quizás a sanar. Esa noche, la menor colocó el cuaderno sobre la mesa y encendió una vela, como solía hacerlo su padre. Papá, ahora entiendo, susurró. Los tres se tomaron de las manos, y por un momento, el silencio que antes dolía se volvió sagrado. No era el final, era el comienzo del legado que el dinero jamás podría comprar, el de la humildad, el perdón y el amor que sobrevive incluso después de la muerte. La casa parecía más grande aquella noche. Los tres hermanos permanecían sentados frente al cofre abierto, en silencio. Ninguno se atrevía a tocar los documentos. Era como si el aire pitara más que los recuerdos. Afuera, la lluvia caía suavemente, golpeando los vidrios con un ritmo casi ritual. Por primera vez, el sonido no les resultaba incómodo, sino purificador. ¿Por qué nunca nos dijo nada?, preguntó el mayor, con la voz entrecortada. La hermana menor, aún con el cuaderno en las manos, respondió: porque sabía que no lo habríamos entendido. Esa respuesta los dejó sin palabras. Los tres habían crecido bajo el mismo techo, pero cada uno había aprendido una versión diferente del amor. Don Ernesto lo había dado todo, y ellos solo habían aprendido a recibir. El segundo hermano se levantó y comenzó a caminar por la habitación. ¿Y ahora qué?, murmuró. Nos repartimos lo que hay aquí y seguimos fingiendo que nada pasó. La menor lo miró con serenidad. No es eso lo que él quería. Si lo fuera, habría dejado testamentos, no cartas. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. A lo largo de los años, el dinero los había separado más que la distancia. El orgullo los había convertido en extraños. Pero aquel cuaderno, ese pedazo de verdad escrito con tinta y fe, los estaba obligando a mirar hacia adentro. El mayor, que siempre había creído tener el control, tomó el cuaderno y comenzó a leer en voz alta. Las primeras páginas hablaban de su infancia, de cómo don Ernesto trabajaba de noche para pagarles la escuela, de los días en que les cocinaba pan con azúcar porque no había más que eso. Cada palabra era una herida cubierta que volvía a sangrar. El dinero se recupera, había escrito el padre, pero el respeto, una vez perdido, tarda una vida en regresar. El hombre cerró el cuaderno y se cubrió el rostro. Nadie lo había visto llorar desde que eran niños. La hermana menor lo abrazó sin decir nada. No hacían falta palabras. Cuando la culpa pesaba más que cualquier fortuna, pasaron las horas leyendo y recordando. En una de las últimas páginas había una frase subrayada: cuando la vida te quite todo, recuerda que los que realmente te aman te pedirán explicaciones y solo te darán la mano. Aquella línea los desarmó
comprendieron que el verdadero secreto de su padre no era el dinero escondido, sino la fe intacta que había mantenido incluso cuando fue olvidado. Al amanecer, el sol entró por la ventana, iluminando el cofre. La menor tomó los papeles de las propiedades y los colocó sobre la mesa. Esto no nos pertenece, dijo con firmeza. Él no los guardó para enriquecernos, sino para mostrarnos cuánto cuesta lo que nunca valoramos. Los hermanos asintieron. Era hora de hacer algo diferente, algo que honrara al hombre que les había enseñado con silencio que las palabras no lograron. Esa misma tarde fueron al abogado y pidieron que todo el dinero y las propiedades se destinaran a una fundación local, ayudada a ancianos abandonados. El notario, sorprendido, preguntó si estaban seguros. Si respondió el mayor, queremos que su nombre os ayude a quienes fueron olvidados como él lo fue. Al firmar los documentos, una sensación extraña los envolvió. No era tristeza, era alivio, como si el peso de los años se disolviera en un suspiro compartido. Por primera vez, no discutieron, no midieron, no calcularon, actuaron con el corazón. Cuando salieron del despacho, la lluvia volvió a caer, suave, limpia, casi como una bendición, y mientras caminaban bajo el agua, los tres entendieron que le daban una fortuna, sino una oportunidad, la de empezar de nuevo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Los tres hermanos, que durante años apenas se hablaban, comenzaron a reunirse cada domingo en la vieja casa. No lo hacían por obligación, sino por necesidad. Algo en ellos había cambiado desde aquel día en el despacho del notario. El eco de las palabras de su padre seguía guiando cada conversación, como una voz que ya no se oía, pero se sentía en cada rincón. La hermana menor propuso un nombre para la fundación, Hogar Ernesto Ramírez. Él siempre decía que ya debería morir. Solo de explico, con lágrimas contenidas. El mayor y el segundo de hermano asintieron por primera vez. Estaban de acuerdo sin discutir. Era como si el espíritu del padre los hubiese reconciliado sin necesidad de hablar. Con el dinero que él había guardado en secreto, compraron una vieja casona en el centro de la ciudad. La restauraron, pintaron las paredes con colores cálidos, llenaron las habitaciones de luz. Cada cuadro, cada mueble fue elegido con cuidado. Querían que los ancianos que llegaran allí y sintieran algo que ellos habían olvidado dar: cariño. Mientras trabajaban en el lugar, surgieron recuerdos enterrados. El mayor, mientras colgaba una foto de su padre en la entrada, murmuró: nunca pensé que me sentiría orgulloso de volver a pronunciar su nombre. El segundo, desde la ventana, respondió: quizás esta sea la forma en que nos perdona. Los primeros residentes llegaron poco después. Eran hombres y mujeres sin familia, olvidados por los suyos. Igual, don Ernesto. Algunos lloraban al ver una cama limpia y un plato caliente. La hermana menor los recibía uno por uno, repitiendo las palabras que había leído en el cuaderno. Aquí no se viene a morir, se viene a recordar que aún se está activo. Poco a poco, la fundación se convirtió en algo más que un homenaje. Era una redención viva. Los tres hermanos comenzaron a descubrir la verdadera riqueza: las sonrisas sinceras, los abrazos inesperados, las historias que curaban heridas invisibles. Y aunque el dinero se fue agotando, la paz que encontrar no tenía precio. Una tarde, un periodista local se acercó para hacer
fue una nota sobre el lugar. Al final de la entrevista, les preguntó por qué habían decidido dedicar su herencia a algo así. El mayor respondió, sin dudar, porque todo lo que teníamos antes nos hizo egoístas, pero lo que heredamos de nuestro padre nos devolvió el alma. Esa frase apareció al día siguiente en la portada de un periódico bajo el título "De la herencia al corazón. 3 hermanos transforman el dolor en esperanza". La noticia se volvió viral y personas de toda la ciudad comenzaron a donar alimentos, medicinas y tiempo. Lo que había nacido como una forma de pedir perdón se convirtió en un refugio de amor. Una mañana, la hermana menor recibió un sobre sin remitente. Dentro había una hoja arrancada del viejo cuaderno de su padre. En ella se leía: "Si mis hijos aprenden a dar sin esperar nada a cambio, sabré que mi misión tierra ha terminado". Ella lo leyó con un nudo en la garganta. Nadie supo quién había enviado esa carta ni cómo había llegado allí, pero los 3 coincidieron en algo. Aquella letra inconfundible era la de su padre. Esa noche vendieron una vela en la capilla del hogar, no para llorar su ausencia, sino para agradecer su legado. Afuera, la lluvia comenzaba a caer otra vez, como si el cielo repitiera el mismo gesto que aquella primera noche de despedida. El sonido de las gotas golpeando el techo se convirtió en su oración. Ya no dolía, era el mismo lenguaje con el que su padre les había hablado desde el principio, el del amor que corrige en gritar, el del perdón que no exige, el de la fe que transforma, y en ese silencio bendito, entendieron que el verdadero secreto millonario de don Ernesto no estaba en el cofre ni en papeles, sino en haberles enseñado a través de la pérdida cómo se gana la vida. De verdad, habían pasado 6 meses desde la apertura del hogar de Ernesto Ramírez. Cada rincón del lugar respiraba vida. Las paredes, antes silenciosas, ahora guardaban risas, canciones y oraciones compartidas. Los 3 hermanos se turnaban para atender el refugio, pero lo hacían sin horarios, sin jerarquías, como si la casa los hubiese puesto a todos en el mismo nivel. Una mañana, la hermana menor entró a la oficina del hogar y encontró una caja de madera con una nota pegada: "Para ustedes". Cuando el silencio vuelva a hablar, no había firma. Pensó que algún donante la había dejado, pero algo en la caligrafía que la hizo temblar. Abrió la caja y dentro encontró un sobre, una medalla antigua y una cinta con las iniciales R grabadas. Llamó a sus hermanos de inmediato. Los 3 rodearon la mesa mientras ella abría el sobre con cuidado. Era una carta. La letra, aunque temblorosa, era inconfundible. Era de su padre. Nadie entendí cómo aquella carta podía haber llegado hasta allí meses después de su muerte, pero en el fondo ninguno lo cuestionó. Solo escucharon: "Hijos míos, si esta carta llega a sus manos, significa que finalmente entendieron lo que quise enseñarles. No se trata del dinero, ni del nombre, ni del orgullo. Se trata del propósito. La riqueza que de no era una herencia, sino una herramienta. Quería que la usara para construir algo que valiera más que sus errores. Me equivoqué muchas veces, pero nunca dejé de creer en ustedes. Si alguna vez dudan del camino, regresen aquí, a este hogar, y escuchen el silencio. En él estaré yo, recordándoles que el amor solo se demuestra sirviendo". Las lágrimas corrieron sin contención. El segundo hermano tomó la medalla y la sostuvo entre sus dedos. Era la misma que su padre usaba cuando trabajaba
En el taller, en el reverso, había un grabado, apenas visible: el que sirve con el corazón nunca muere. Aquel día, los tres decidieron colocar la medalla en la entrada del hogar, como símbolo de su padre. Colgaron una pequeña placa debajo, con una frase suya: el amor no se hereda, se aprende. Cada persona que entraba podía leerla, y muchos se detenían unos segundos para hacerlo en silencio. Con el tiempo, el hogar Ernesto Ramírez se convirtió en un referente. Personas de distintos lugares llegaban para ofrecer ayuda o para reencontrarse con sus propios padres olvidados. El proyecto creció más allá de lo que imaginaron, pero los hermanos se negaron a hacerlo una empresa. Papá nos enseñó que lo que se hace por amor no se vende, dijo la menor, se comparte. Los días volvieron a llenarse de sentido. El mayor, que antes solo pensaba en ganancias, ahora enseñaba oficios a los ancianos del hogar. El segundo, que había vivido persiguiendo el éxito, se dedicó a administrar los recursos con transparencia, y la menor se convirtió en el alma del lugar, una figura que muchos comenzaron a llamar la hija de todos. Un día, mientras caminaba por el jardín, encontró a uno de los ancianos sentado bajo la lluvia, mirando al cielo con una sonrisa. ¿Por qué no entra, don Julio?, preguntó. El hombre respondió con calma: a veces la lluvia trae voces del pasado. Hoy la escuché, decía que estaba orgulloso de ustedes. Ella sintió un escalofrío. No supo qué responder. Miró al cielo, donde el agua caía lenta, casi como un suspiro. Por un momento, le pareció ver una silueta en la ventana del segundo piso. Un hombre mayor, de rostro sereno, con una sonrisa que conocía demasiado bien. No dijo nada, solo cerró los ojos y dejó que la lluvia le empapara el rostro. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron 3 veces. Llega, en ese instante, los 3 hermanos, cada uno en un rincón del hogar, sintieron la misma paz recorrerles del cuerpo. Don Ernesto ya no estaba allí, pero su presencia seguía viva, en las manos que daban sin pedir, en los ojos que miraban con gratitud, en cada gesto de amor que había sembrado sin esperar cosecha. El viejo no había dejado una fortuna, había dejado algo más poderoso: la certeza de que los corazones humildes, aunque los olviden, siempre terminan cambiando el mundo. Dicen que las verdaderas riquezas no se heredan, se descubren. Don Ernesto no dejó joyas ni mansiones, pero sí algo que ni el tiempo y la muerte pudieron borrar: una enseñanza que transformó la vida de sus hijos y la de todos los que tocaron su legado. En su silencio, les mostró que el amor no se demuestra con palabras, sino con actos, que servir al otro es la forma más pura de vivir. El hogar Ernesto Ramírez siguió creciendo, y cada nueva historia llevaba un poco de él. Los 3 hermanos comprendieron: habían perdido a su padre. Solo lo habían aprendido tarde. Ahora, cada anciano que cruzaba esas puertas era una oportunidad para redimir el pasado, para devolver en bondad lo que una vez negaron en egoísmo. Y así, entre lluvias, risas y recuerdos, el nombre de don Ernesto se volvió eterno, porque a veces, y solo a veces, las almas más humildes son las que dejan huellas más húmedas, y quienes alguna vez fueron olvidados terminan siendo los que enseñan a los demás cómo te ama de verdad.